Sebastián considero que es el escultor monumental contemporáneo mexicano más importante a nivel internacional, que ha internacionalizado a México. La obra de Sebastián, por ser cinética por un lado y minuciosa en el manejo de las matemáticas, para mí representa también un espíritu cercano a los artistas del Renacimiento, que vinculaban ciencia, arte y tecnología. Entonces yo veo que su propuesta está un poco destacando aspectos estéticos, aspectos puramente formales, pero también tiene un interés muy avanzado por cuestiones científicas, ¿no? Y es agradable ver cómo un artista desarrolla su propuesta en esos dos canales y aporta obras que realmente son sólidas, están construidas de una manera pues perfecta, ¿no? Me parece que Sebastián tiene, o sea, además del caballito, muchas otras esculturas de mucho virtuosismo que han creado controversia y después han sido aceptadas y se han quedado como parte del entorno. Entonces sí creo que ha logrado como un cambio importante en la visión de la escultura. Se ha acercado mucho a la gente, quitando este velo académico que se tiene muchas veces del arte. Originario de Camargo, Chihuahua, Sebastián ha creado una obra escultórica única en la tradición mexicana y latinoamericana. Sebastián se atreve a mezclar teorías, épocas, corrientes científicas para satisfacer su deseo de convertirlo en arte. Sin duda, el nombre de este artista mexicano es una referencia indiscutible en el arte escultórico no solo nacional, sino también internacional. Entre 1994 y 1995, Sebastián ganó los concursos para crear las esculturas símbolo de las ciudades de Sakai y Kadoma, en Japón, con las piezas monumentales Arco Fénix y Tsuru, respectivamente. Además, ciudades como Kingston, Buenos Aires, Río de Janeiro, Denver, Nueva York y Berna albergan esculturas monumentales de su autoría,
Y si bien algunas veces la obra de Sebastián crea polémica al insertarse en el paisaje, lo cierto es que sin discusión su trabajo se armoniza con el entorno, llegando incluso a ser símbolos de los lugares donde se emplazan las obras. Porque la geometría no se tiene que ver como algo de inaccesible, que es muy abstracto y que te tienes que romper el casi ser privilegiado mentalmente para poder acceder a él. No, él lo que ha hecho es jugar, es crear una serie de preceptos, de modelos que hacen que puedas conocer la riqueza y la trascendencia que la geometría en la que estamos inmersos. La crítica también ha dicho que la obra de Sebastián está inspirada en grandes matemáticos, que van desde Platón y Euclides, hasta Bolyai y Lobachevsky. La geometría surge de las matemáticas y de ahí viene la armonía también. Pues esta misma idea de Pitágoras que tenía de que a partir de las matemáticas se llega a esta armonía universal, pues estamos hablando de un lenguaje universal y estos elementos compositivos de los que yo hablaba, que así como cuando tenemos una plática verbal, pues los elementos compositivos son palabras, letras, frases. En la escultura pues son elementos geométricos que en muchos casos llegan a tener un lenguaje universal y además lograr con esos elementos geométricos un ritmo, una proporción, un equilibrio que logran esta armonía en conjunto, pues hace que este lenguaje sea aceptado en todas partes, ¿no? En su constante búsqueda por aplicar la ciencia al arte, el City College de New York, que alberga varios premios Nobel, le nombró en el 2008 doctor honoris causa por las aplicaciones matemáticas en la evolución de su lenguaje plástico, de gran complejidad conceptual y originalidad geométrica. Él incluso ofrece talleres o cursos de geometría en relación a todo este encanto, y es un ser que se le asocia directamente con toda esta nueva visión y este nuevo enfoque o esta ampliación que de la geometría ha establecido en la formación y en la apreciación de la teoría y de las artes. La escultura debe tener una parte fundamental para ser una buena escultura, que por todos los ángulos, grado por grado, debe ser armónica. Sebastián presenta en las salas 9, 10 y 11 del Museo Mackay la exposición Sebastián, Hablando en Plata, una nueva faceta del artista mexicano cuyo sello había sido el manejo del acero y de vibrantes colores primarios, que hacía alusión al arte precolombino. Pero en esta ocasión, Sebastián nos deslumbra con un cambio de material y de formatos. Hablando en Plata es una exposición heterogénea que está compuesta por, digamos, conjuntos de obra, temáticas, que no están relacionadas entre sí. Pero al mismo tiempo es una muestra que da una perspectiva bastante completa de la producción del artista. Y pues obviamente está hecha con el material, ¿no?, de la plata. Resulta muy atractiva a la vista. Resulta también una obra muy accesible para un espectador que quizá no sabe tanto de escultura monumental, ¿no?, pero
es como un enlace inmediato con la persona que la viene a visitar. En esta ocasión podemos ver una muestra muy amplia, tanto por ejemplo de sus transformables, que es uno de sus inicios, que creo que desde ya más o menos el 60 ya estaba trabajando, más aparte todo lo que tiene que ver con lo que es, por ejemplo, los gallos, o podemos ver obras que, como te decía, tienen que ver, por ejemplo, con la puerta del Camino Real de Colima, que originalmente iba a estar en la entrada y que no se ubicó ahí por cuestiones de urbanismo. Y luego pues tenemos el Limonero también, que está en Tecomán, tenemos el Pez Vela, que está en Manzanillo, tenemos, digamos, las puertas del Arco de Guadalajara, que se hizo en el 2000, y son unas piezas tan pero tan bellas, que además están en plata 925, que por una parte confirman la mexicanidad con la plata, con el material con el que está hecho, y por la otra, pues son joyas en sí mismas, ¿no? Joyas que favorecen el que se pueda constatar cómo una pieza, no importando el tamaño, puede ser una gran obra. Él logra hacer que estos elementos geométricos, podemos pensar en la geometría como algo muy rígido, que estos elementos geométricos tengan un movimiento y se vuelvan como muy sensuales en muchos de los casos, y que este estudio de la geometría permite eso. O sea, él no únicamente utiliza las formas puras porque sí, porque realmente entiende cada uno de estos elementos de la geometría para hacer sus expresiones. Así es Sebastián, polémico, buscando generar la controversia, pero también estudioso y respetuoso de los pueblos que lo reciben. El resultado, un artista altamente reconocido y respetado. Si pensamos en entorno, tenemos que pensar en lo construido, en el entorno natural y también en el entorno social. Entonces no es únicamente que quede en el entorno construido, porque finalmente la persona que lo va a valorar o el grupo que lo va a valorar es el grupo social que vive en ese espacio, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la integración con el entorno construido, ahí yo creo que la palabra clave es diálogo. Es decir, uno tiene que entender los elementos compositivos que tiene esta estructura urbana, estos elementos urbanos ya existentes, que en algunos casos son zonas urbanas históricas, en otros casos son modernos, pero sí entender estos elementos compositivos para que dialoguen con los elementos compositivos de la escultura que se está integrando en ese espacio. Y bueno, aquí tiene que haber una sensibilidad muy fuerte por parte del escultor o del artista que está proponiendo estos elementos. También a nivel urbano, por ejemplo, puede ser un elemento que nos ayude a marcar algún acceso, algún elemento principal, que sea un punto de referencia para un grupo social. Y entonces también ahí tenemos que hablar de un simbolismo, que la gente pueda encontrar en este elemento un elemento simbólico para que el espacio en donde está sea un espacio simbólico urbano. Y esto es bien interesante porque permite una identidad social urbana a partir de un elemento artístico, ¿no? que muchas veces no le damos importancia, pero de verdad cambia un entorno cuando hay una sensibilización de un grupo social alrededor de un elemento de arte. Claro, finalmente lo que buscamos los seres humanos es identificarnos con algo, y puede ser a partir de una identificación de algún momento histórico o alguna identificación de algún personaje
que no tiene que ser algo figurativo, puede ser totalmente abstracto y que realmente tengas este vínculo simbólico con esa escultura. Ahora, sí ha habido un cambio importante en cómo se ven las esculturas como monumento, es decir, la idea de monumento ha cambiado mucho. Antes eran elementos únicos, lejanos del público y que estaban en un pedestal. Ahora, esta parte de monumentos todavía existe, pero también existe esta otra forma de esculturas que estamos mucho más cercanas y que podemos formar parte de ellas, como son estas esculturas urbanas que se ponen en muchas ciudades y que en muchas ciudades se quedan ahí como un elemento representativo y que se vuelven realmente parte de todo el entorno urbano, ¿no? Entonces sí están estos diferentes tipos de escultura y de cómo vemos el arte, y cómo lo interesante aquí es en lo urbano es cómo la gente percibe el arte, independientemente de los críticos que pueden decir esto está bien o esto está mal, sino que la gente realmente estas obras sirvan como elemento de transmisión de algún sentimiento o algún reconocerse con uno mismo en ciertos elementos espirituales, ¿no? Que el mismo Sebastián, por ejemplo, decía que le ha tocado ver que en sus esculturas le escriben, como generalmente utiliza esmalte, pintura de esmalte sobre el hierro, muchas veces le escriben que está horrible y hay una anécdota que dice, bueno, está muy fea, pero esto permitió dejarle un mensaje de amor a mi novia, ¿no? Entonces, yo con eso ya estoy por bien servido, porque pues hay una transmisión a partir de este elemento que por algo la gente llegó y puso ahí su nota porque le llamó la atención. Y generalmente no estamos acostumbrados a ver el arte abstracto. La primera idea que nos da es no entiendo o no me gusta, pero por algo vamos y nos hacemos partícipes de ese elemento que hay. Intuitivo, refinado, maestro del metal, Sebastián ha trabajado lo mismo el acero, el hierro esmaltado y el bronce, enriqueciendo el entorno con sus creaciones. Y sí, el espectador, cada uno va a tener, va a ser receptor de manera diferente de cada una de estas esculturas, porque evidentemente cada uno tenemos un bagaje cultural y lo que nosotros vemos y lo que nosotros juzgamos, nos gusta o no, es a partir de muchos elementos que tenemos cognitivos desde pequeños, cómo vamos creciendo, etcétera. Pero sin embargo se logra una identificación interesante en este tipo de esculturas a nivel mundial, ¿no? En México, en materia de escultura urbana, su creación más conocida es el Caballito, en el Distrito Federal. Sin embargo, 11 ciudades del país poseen esculturas de este gran artista. Una de las cosas que me parece es que tiene como un aporte también es su honestidad, ¿no? Y decir, bueno, lo que yo busco de alguna forma es crear controversia. Y él lo logró con el Caballito. Aquí hay algo bien interesante que sí tiene que ver también con lo que es la escultura urbana, que es esto de cómo la gente hace referentes urbanos. Y en ese lugar, por mucho tiempo, estuvo el Caballito de Tolsa. Y bueno, pues es esta otra escultura con otras características totalmente diferentes de otra época, etcétera, se pasa a otro sitio y se trata de hacer alusión al Caballito de Tolsa con esta figura abstracta que para la gente, no, como te decía, no le es fácil decir, pues, ese es un caballo, ¿no? ¿Y por qué amarillo? ¿Y por qué de ese tamaño? Y sí causó mucho impacto. Pero lo que hacen las esculturas, como otros elementos urbanos, es crear entornos significativos y hacen memoria urbana en la gente. O sea, crean una memoria urbana en la gente y se vuelve como un referente urbano, una identidad urbana que cuando te la mueven dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Lo más importante como espectador es conectarte contigo humanamente y esta parte espiritual que tenemos como cegada muchas veces, y sea color plata o sea colores llamativos, lo puede lograr, ¿no? El disfrute estético que otorga el arte está abierto a nosotros a través de la escultura urbana. El arte público nos abre el panorama para transitar por nuestros ambientes, redescubriendo el entorno. Yo creo que la escultura de Sebastián es importante, como un contraste del contexto en el que está ubicada. Realmente
uno sale a la calle y encuentra cosas que son un poco difíciles o un poco complicadas de asimilar. Puedes encontrarte accidentes de autos, puedes encontrarte vagabundos, puedes encontrarte personas en estados vulnerables. Y pues para mí la escultura de Sebastián representa como un bloque de belleza pura en medio de un contexto que es impuro, que es orgánico. Yo tomé la geometría como los poemas toman las letras. Tomé las formas geométricas planas o primarias y luego las convertí en sílabas, en frases, para decir un poema escultórico. Hay tanto de qué hablar en su obra porque al combinar la geometría euclidiana, o sea, de las aristas y las líneas rectas, con la geometría orgánica, que es una geometría que tiene sinuosidades a través de las que pasa la luz, pasa el aire y que así es la naturaleza. Entonces, es un ser que ha fusionado ambas, que de verdad es así un verdadero virtuoso y que aparte es un ser sensible. Entonces, de ahí el éxito que tiene, el que no impone, sino a partir de convivir y a partir de conocer es que crea sus propuestas. En 2 meses que la Fundación Cultural Mackay ha exhibido la muestra, ha sido visitada por más de 14,000 personas. Yo tuve la oportunidad de estar en la inauguración y ver las salas y las he vuelto a visitar porque para mí es un privilegio tenerla. Y este tipo de obra no creo que requiera nada. Hay obras que realmente sí requieren como una ficha o una cédula que hable de lo que buscó el artista, de las características de la pieza. Yo creo que esta obra, claro que en la medida en la que lean quién es Sebastián, puedan conocer más sobre todos los libros que hay de él, por ejemplo, sobre su obra monumental, por decirle, en la medida en la que estén más cerca de él podrán disfrutar más porque tendrán más elementos, pero la obra es tan rica en sí misma, es incluso bella, digamos, en cuanto a algo que cautiva, que yo creo que esta pieza por sí misma tiene un brillo que no se proyecta por la luz que se proyecta en el material, sino es tan brillante en sí misma que realmente genera un gozo y una identificación y un placer de estarla visitando. Yo no creo que sea necesario nada más que permitirse disfrutar, tratar de observarla en su totalidad, porque lo que sí es muy importante es que la recorran en la totalidad. Recuerden que no es bidimensión, es tridimensión y muchas piezas tienen varias lecturas.
La visión humanista de Sebastián se materializa a través de su fundación, la cual apoya el desarrollo de nuevas generaciones de escultores mexicanos, así como de artistas de otras disciplinas. Se ha dedicado con su fundación, que creó en 1988, en primer lugar, por ejemplo, a fortalecer el que se multipliquen los jardines escultóricos en nuestro país, y él realmente en sus espacios, en sus talleres de fundición, creó todas las piezas que albergan el Jardín Juan Soriano en Comala, Colima. Y, por ejemplo, de igual manera, él ofrece talleres de capacitación, gestiona becas, hace publicaciones en su propia fundación, y esto porque él dice que la comunidad artística y cultural de nuestro país se debe de ocupar de rescatar lo que serían los valores fundamentales del México de hoy. O sea que no solamente podemos esperar que las autoridades se ocupen, sino que nosotros como sociedad civil realmente contribuyamos. Su generosidad ha sido tal que gracias a él se creó el Museo Nacional de Escultura en el estado de Colima. Es una referencia mexicana en la escultura. Es un ser que además, por ejemplo, donó un Museo Nacional de Esculturas que está ubicado en la ciudad de Colima y que tiene 70 piezas, que más o menos la mitad son de él y la otra mitad son de artistas como Kyoto Ota, Vicente Rojo, y esto contribuye a que también se difunda. O sea, él está ocupado no solo de promoverse él mismo, sino de fortalecer la escultura y la riqueza artística patrimonial que nos es propia, ya sea inmueble o mueble. Y entonces, como ves, este tipo de acciones de donar estas piezas contribuye a que se formen más públicos, a que se constate la riqueza que tenemos. Entonces yo creo que es una referencia trascendental, porque además, por ejemplo, se pueden consultar libros. Hay uno sobre la crítica, Sebastián ante la crítica, que tenemos aquí en la biblioteca del Macay. Hay dos versiones, una que fue hecho por Roberto Valerino y otra que fue hecho por René Avilés, que es posterior. Y igual puedes ver, digamos, libros que hablan, es que hay tanto de qué hablar en su obra. Por si fuera poco, Sebastián tiene además una reconocida producción artística en pintura, diseño industrial y de joyería. Como los grandes creadores, Sebastián no dejará de sorprendernos con su talento. Cuando tú constatas que un ser es profesional, que él sabe lo que está haciendo, que es muy cuidadoso en la factura de su obra, que no hace una obra por hacerla, sino realmente porque es un legado hacia una comunidad, o porque él tiene un interés específico, ¿no? Realmente cuando él tiene mucho conocimiento de historia, de lo que son las tradiciones, de las comunidades en las que crea obra, ¿no? Entonces yo creo que no se puede ocultar el sol con un dedo, y cuando algo es grande, cuando algo se constata, la calidad en su factura, en su propuesta. Porque su discurso es coherente y tiene una técnica sólida. Yo creo que la perfección termina siendo algo a lo cual aspiran los otros artistas, ¿no? Y que pues cualquier persona que vea algo que está bien hecho, que vea algo que está perfecto, pues lo aprecia, ¿no? Y en cierto modo también lo envidia.